Hola, somos el doctor Ignacio Torres, médico de familia y homeópata, y Tamara Valencia, nutricionista de la Clínica de Medicina Integrativa. Hoy vamos a hablar sobre las alergias estacionales, en concreto vamos a hablar de la alergia en primavera, que es cuando suele prevalecer, ¿no? Un poquito más. Y nada, pues te voy a hacer unas preguntitas Muy bien. en base a esto. Buenos días a todos o buenas tardes. Las alergias cada vez son más comunes y sobre todo los niños pequeños, ¿no? Cada vez están manifestando más síntomas. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, en primer lugar diríamos, las alergias primaverales y las enfermedades que condicionan las alergias primaverales son cada vez más prevalentes, quiere decir que, como tú muy bien dices, son más frecuentes, hasta el punto de que en los niños puede haber asma hasta en el 10% de los niños y rinoconjuntivitis hasta el 20%, es decir, son muy frecuentes y pueden ser potencialmente graves, o sea que es un problema de salud importante, efectivamente. Claro. ¿Cuáles son los condicionantes o qué es lo que está pasando con estas alergias? Bueno, yo creo que hay factores muy importantes que tienen que ver con factores, digamos, sociológicos, que es el cambio del lugar donde hemos vivido o han vivido nuestras generaciones a vivir en grandes ciudades, donde aspectos como la contaminación, las vacunas repetidas o desde la pandemia el COVID son factores que han aumentado la frecuencia de estas enfermedades, ¿no? Pero también un poco el hecho y la sensación de los médicos más veteranos como yo de que los niños han dejado de estar en un medio natural para estar en un medio muy artificial, en el sentido de no salir a la calle, no estar en contacto con el campo, con los animales, con la tierra, y estar en un medio muy artificial que hace que de alguna manera pueda explicar algo que no sabemos muy bien cómo, y es que reaccionan de una manera normal ante sustancias que están presentes en la naturaleza, ¿no? Y entonces el sistema inmune del niño es como si dijera, me equivoco y produzco inflamación ante agentes que no me tienen que inflamar porque han estado presentes toda la vida en nuestra sociedad durante décadas, decenios y siglos. O sea, como que el sistema nervioso, ¿no? Tiene una base de datos en la que idea esto no tienes que reaccionar porque si no, no viviríamos, ¿no? Una cosa así. Bueno, es un símil bastante interesante, ¿no? Es decir, que de alguna forma diríamos, ¿por qué mi sistema nervioso y lo que llamamos cada vez más psiconeuro endocrino inmunología, ¿no? La conexión completamente entre nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso y nuestro sistema de defensa, pues decíamos, yo tengo que reconocer esto, como si dijéramos, en mi disco duro tiene que estar, y sin embargo hay algo que es natural y yo no lo reconozco, y como no lo reconozco, hace como cuando una persona rechaza algo, ¿vale? Ponemos el extremo, es rechazo un riñón que no es mío, ¿vale? Pues rechazo un polen que ha estado presente, que mis abuelos y mis bisabuelos, a lo mejor mis padres o el resto de la mayor parte de la comunidad no le producen ningún tipo de problema, y a mí, sin embargo, sí me lo provoca. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas en los niños de alergia? Bueno, pues depende, digamos, los síntomas de rinitis fundamentalmente son síntomas de tengo estornudos, tengo moco, que puede ser muy variable, desde un moco acuoso o un moco más espeso, puedo tener dificultad para respirar por la nariz, puedo tener mucho picor en la nariz o en la garganta o en el paladar. A nivel ocular lo que puedo tener es mucho lagrimeo, irritación de ojos. A nivel respiratorio, que es lo que más nos preocupa a los médicos y a las familias, ¿no? Pues la dificultad para respirar, que diríamos lo que es el asma o en los niños pequeños el equivalente asmático que llamamos bronquitis espástica o hiperreactividad bronquial, que estos mis bronquios se inflaman y producen tos, dificultad respiratoria, ruidos en el pecho y pitidos, ¿no? Que los típicos pitos que dicen los padres nosotros llamamos cuando escuchamos sibilantes. Y luego a nivel de la piel, que también es frecuente que venga asociado, pues diríamos que el componente cutáneo es la dermatitis atópica, en la que el niño le pica un montón la piel, le salen, digamos, ronchas con descamación y la piel es súper seca y hay que estarle dando cremas hidratantes continuamente. Entonces, desde la medicina integrativa, ¿qué opciones hay para ayudar un poquito a que esos síntomas se reduzcan y mejorar, ¿no? Esta. Bueno, no sé si te parece un poco poner, por decirlo de alguna manera, en primer lugar, qué solemos hacer los médicos en general, es decir, el médico de cabecera, como soy yo, el pediatra, el alergólogo, ¿no? Que la idea es, claro, ¿cómo podemos intentar mejorar al niño? Pues digamos, hay dos fuentes de trabajo, ¿no? La primera, etiológica. Si identificamos cuál es el alergeno de lo que no hemos hablado, ¿no? Porque diríamos, bueno, los alergenos más frecuentes serían el polvo de casa, a donde están los ácaros del polvo, la humedad, donde están los mohos,
y los epitelios de los animales, que lo más frecuente, lógicamente, son los animales domésticos, es decir, el pelo de perro y el pelo de gato, ¿no? Pero lo que nos centramos ahora en primavera es fundamentalmente los pólenes, y los más frecuentes son los pólenes de gramínea. Entonces diríamos, claro, si nosotros tenemos que la causa de que el niño se ponga malo es el polen, una posible idea sería, bueno, ¿cómo podemos contrarrestar el polen? Y esto es lo que los alergólogos llaman vacunas, pero que en realidad son extractos hiposensibilizantes. Y que lo que hacemos es darle al niño cada vez dosis más crecientes a nivel subcutáneo de ese alergeno para que de alguna manera intentemos disminuir su alergia. Esto, claro, yo te hablo como médico de familia, pero digamos, esto tiene bastantes limitaciones en el sentido de que no es seguro del todo porque puede producir reacciones y además que es útil sobre todo cuando vemos que el tratamiento sintomático, que tiene un perfil de severidad mayor, no acaba de funcionar bien, y también cuando el alergeno es único, porque si un niño tiene alergia a 6 cosas distintas, es difícil, entre comillas, vacunarle de varias cosas. Entonces, digamos, la otra fuente sería como lo que produce el alergeno es una reacción anormal en las mucosas y en la piel, pues esa reacción anormal es una reacción inflamatoria, que también tiene mucho que ver con el hecho de cómo está preparado el cuerpo, que hablaremos de eso, ¿no? De manera que, digamos, claro, todo lo que usamos es en general, desde el punto de vista de la medicina convencional, lo que usamos son por eso llamamos antihistamínicos, ¿vale? Medicamentos que lo que pretenden es reducir la reacción alérgica en el organismo para que los síntomas nasales, oculares o respiratorios o cutáneos se reduzcan. Cuando los síntomas son muy intensos a nivel del ojo, usamos antihistamínicos de forma local. Cuando son muy intensos en la nariz, podemos usar antihistamínicos también de forma local. Y luego podemos usar como antiinflamatorio más intenso corticoides. Bien corticoides inhalados en los niños con bronquitis espástica y con asma, o corticoides nasales, si los síntomas nasales son muy intensos, o corticoides tópicos a nivel de la piel. Eso sería el tratamiento convencional, ¿no? Desde un punto de vista integrativo, pues disponemos de otras opciones, ¿vale? La primera sería, bueno, el tratamiento teológico tiene sentido también, y desde el punto de vista homeopático, por ejemplo, nosotros podemos dar el alergeno, es decir, lo que produzca la enfermedad, pero con unas garantías de seguridad mayor, porque lo que vamos a dar son cantidades muy, muy pequeñas, en glóbulos o en gránulos, de polvo de gramíneas o de el alergeno que sea en el niño, con un perfil de seguridad y una probabilidad de reacciones adversas mucho menor. Podemos hacer también lo que llamamos una desensibilización específica, usando medicamentos homeopáticos, especialmente apis mellífica y histamino o pulmonistamine, porque la histamina, sin ser el único, es el mediador más importante de la alergia, y cuando estudiamos a estos niños vemos que sus niveles de histamina son muy elevados, y eso podría hacer que tuvieran una menor tendencia a ser alérgicos, y con la primera opción ver si incluso conseguimos hacer que no sean alérgicos. Pero luego también tendríamos, como en los medicamentos convencionales, medicamentos sintomáticos. Y en función de lo que fueran más intensos, si los ojos, la nariz, la piel o los bronquios, pues dispondríamos de distintos medicamentos, como por ejemplo Aliuncepa, Nux vomica, Sabadilla, Arundo, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos medicamentos disponibles para ello que podrían aliviar los síntomas, y que si elegimos los medicamentos de forma correcta, es muy frecuente que puedan ser más rápidos y eficaces que los medicamentos convencionales, que eso es un poco lo que buscaríamos. Y luego hay otra tercera parte muy interesante que tiene que ver de lleno con lo que es la medicina integrativa, y es tratar al paciente globalmente. Es decir, el alergólogo, el médico de familia o el pediatra van a tratar la enfermedad, la alergia del niño. Pero los médicos integrativos, entre los cuales estamos los homeópatas, lo que nos interesa es tratar al paciente, ¿vale? Entonces, digamos, vamos a intentar poner un tratamiento a la medida de Antonio, de Luis, de Carmen, de Francisca, de cómo se llama el niño. Y ahí trabajamos también mucho lo que llamamos el terreno, ¿vale? Es decir, que si hay un terreno que está claramente deteriorado, bien porque mis antecedentes en mi familia tienen muchas enfermedades y hay una carga, digamos, hereditaria y genética, o bien porque yo he estado siendo tratado reiteradamente con antibióticos por necesidad o por error, o porque tengo otro tipo de problemas físicos, psicológicos, emocionales, pues intentar reequilibrar todo el organismo para que de alguna manera eso repercuta
en la salud global del niño, ¿no? Esto sería un poco tratar el terreno. Entonces ahí diríamos, tenemos muchas herramientas terapéuticas, la homeopatía, la fitoterapia, ¿no? Que hay incluso compuestos de medicamentos que vienen de plantas medicinales, también con un perfil de seguridad en general grande, como por ejemplo la ortiga o la perilla, el helicristo, ¿no? Es decir, que hay un montón de herramientas, pero la idea sería, lo ideal, desde mi punto de vista, sería ser capaces de tener, digamos, una idea clara de cuál es la enfermedad de cada niño para poner el tratamiento más específico posible. Podríamos decir de una manera así como metafórica, dar un antihistamínico es en una diana disparar y ver a dónde damos, y puede dar en el 2 o en el 9, entonces digamos, si damos en el 9 o en el 10, pues la mamá o el papá nos dirá, oye, no me des nada más porque está tomando loratadina, cetiricina y el niño está sin síntomas. Pues ¿para qué vamos a ver más? A un tratamiento integrativo que lo que pretendería es llegar al centro de la diana y que pudiéramos dar con un 9 o un 10 y el niño mejorara su alergia, y que su salud global mejorara. Teniendo en cuenta esto y un poquito también para finalizar, si hablásemos de crear un botiquín, evidentemente hay que conocer el caso y saber un poquito, ¿no? Que Juan, Manuela, qué es lo que está pasando, qué pasa en su entorno y también, ¿no? De dónde viene. Pero independientemente de esto, mientras se estudian los estudios y se tienen en cuenta todas esas partes para hacer un tratamiento mucho más personalizado, ¿habría una forma de crear un botiquín seguro sabiendo que mi hijo tiene tendencia a ¿A tener? tener estos síntomas? Claro. Claro, pues yo diría, desde el punto de vista de la prudencia, que me parece que es fundamental, quizá mi mensaje es siempre, la medicina integrativa será el tratamiento idóneo de tu hijo cuando se demuestre que ha funcionado porque hemos acertado. Mientras tanto, tenemos que agarrarnos a la medicina convencional y, por tanto, digamos, si el niño solamente tiene síntomas de ojos y de nariz, yo en el botiquín metería, por supuesto, un antihistamínico. Y podríamos decir, a lo mejor hay medicamentos homeopáticos inespecíficos pero que pueden ser útiles, como por ejemplo apis melífica o pulmón histamine o nux vomica o aluncepa o sabadilla, que en principio para los síntomas nasales suelen ser muy eficaces, ¿no? Si el niño tuviera síntomas cutáneos, indudablemente, además del antihistamínico, valoraríamos la necesidad de llevar alguna pomada antiinflamatoria. Generalmente son los corticoides tópicos lo primero, pero hay otras pomadas también que podemos usar. Y por supuesto, hidratación es fundamental, ¿no? Y si el niño tuviera síntomas de asma o de bronquitis espástica, indudablemente yo llevaría inhaladores. Hay inhaladores que tendrían broncodilatadores de acción rápida y luego inhaladores que tienen corticoides inhalados si los síntomas del niño son nocturnos o diarios. Y más o menos sería un botiquín. Es mucho mejor, yo siempre digo en broma en la consulta, es mejor que te lleves 20 cosas para no usar ninguna, que no te lleves ninguna y que te pille un poco el toro en esa situación, ¿no? Y también podríamos hacer algunas recomendaciones en el sentido de decir, como reglas generales, ¿eh? Si el niño está en contacto con la naturaleza desde el principio, si en casa no hay un ambiente de humo de tabaco, que se sabe claramente que es un factor determinante de enfermedades respiratorias, tanto infecciosas como alérgicas, y si tenemos claro que hay un alergeno que desencadena los síntomas del niño, intentar evitarlo. Es decir, si es el polvo de casa, tener la habitación y la casa lo suficientemente bien acondicionada. Si es la humedad, saber cómo poder luchar contra la humedad. O si es los pólenes, pues intentar evitar lugares de alta polinización, podrían ser también recomendaciones. Mientras se va tratando y se va trabajando, ¿verdad? Esos, hasta que demos un poco con el quid de la cuestión. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que hasta aquí hemos hablado de la primavera, hemos tocado, ¿no? todos los palos y al menos ya tenemos un botiquín para empezar a trabajar mientras se consulta. Pero pues nada, espero que os haya sido útil y estas recomendaciones, estos consejos, estas ideas que hemos trabajado juntos, pues os ayuden.